Buenos días, mi querida familia en Cristo. Les saludo en el amor del Señor, dándole muchas gracias al Señor por todo ese bienestar, esas bendiciones que nos ofrece cada día y que nos permite encontrar en cada bendición ese amor, esa misericordia, esa grandeza, ese poder que solamente el Dios único y verdadero tiene para con sus hijos. Quiero bendecir a este grupo hermoso de la familia de Dios, quien en este momento nos disponemos a escuchar la palabra del Señor, pidiéndole que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender cada día más de este mensaje que quiere que tengamos nosotros para perfeccionarnos y llegar a la estatura del varón perfecto. Retomo la palabra en Oseas 5:13, quien nos dice así: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Mire que muchos confían en el hombre hasta para la salud. Y aquí nos está hablando claramente, hermanos, a través de esta porción bíblica de Oseas 5:13. Dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Estos van a tener que verla. La vieron. ¿Y qué pasó? Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jabez, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. ¿Quién es el único que puede hacerlo? Dios, Jehová, Jesucristo. El Señor de señores, el Rey de reyes, es el único que puede hacer posible que tu llaga, que tu enfermedad y que todo esto desaparezca. Ha puesto riñones, hígados, ha sacado piernas, ha dado vista a los ciegos, curado a tantos. Ha resucitado a muchos que han fallecido. Ha quitado la inmundicia, en el tiempo anterior era inmundicia la lepra. Todo eso lo hace uno solo, que se llama Jesús, porque así Dios lo quiere. ¿Cuántos hoy en día ponen la mirada en el hombre y se apartan de Dios? Porque el hombre de pronto les ofrece algunas cosas, pero esas cosas que ofrece son momentáneas. Eso no es sino de corto tiempo, pero Dios nos ofrece lo que es a largo tiempo, lo eterno, la vida eterna, la salvación por siempre. Vamos a mirar Mateo 16, 21 al 24. Porque hay muchos hoy en día que ponen la mirada en el hombre y se apartan de Dios, como si el hombre fuera el que salvara, y a Jesús le menospreciamos, se le desprecia, sabiendo que solamente somos salvos por él. Mateo 16, 21 al 24. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muchos confían en el hombre, no confían en Dios. Ya Dios le había dicho a todos sus discípulos, y entre ellos a Pedro, a quien se refirió aquí, que él moriría, que era necesario que él muriera por todos, y que luego resucitaría. Y aquí estaba tratando de impedirlo. O sea que no quería que se cumplieran las escrituras. ¿Por qué? Por necio, por ignorante de lo que ya le habían dicho.
El 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si ve, hermanos, como habíamos estudiado antes sobre el su y la, el artículo la y su, aquí está diciendo: toma su cruz, no la cruz. La es un madero, es un artículo. Aquí no está diciendo que carguen ninguna madera en sus hombros, está diciendo que tomen su cruz, o sea, sus pecados. Tomen esos pecados para dejarlos. Y ahí sí le podamos seguir. Nosotros no podemos seguir a Dios con pecado, hermano. No podemos. Analice bien la palabra, lo que está diciendo. Toma su cruz. Tome su cruz, sus pecados, su vida que no sirve. Tómela, déjela. Échela fuera de ti para que me puedas seguir y me sirvas. Eso es lo que dice el Señor. Así como esta, hay muchas justificaciones con la mira solo de abandonar a Dios y apartarse del compromiso con la verdad. Muchos buscan un motivo, que falle alguien en la iglesia, en la congregación, para decir: ya no vuelvo. Ya ahí encontraron exactamente la justificación para decirle al pastor, cuando se lo encuentra por ahí: mi hijo, ¿y qué pasó? La niña, ¿qué pasó que no volvió? No, es que fulano de tal me miró mal. Es que le fui a la mano a salvarlo y se hizo el desentendido. Y dice que es hijo de Dios. Entonces, ¿en quién puso la mirada? En el hombre, ¿cierto? Y a Dios lo dejó. O sea que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Para qué? Para salvación. Ahora sí quedó claro, mis hermanos. Bien. Hambre y sed de justicia es que se necesita la total dependencia de Dios, al igual que ser pobre en espíritu, que es reconocer la incapacidad delante de Dios y darnos cuenta que solo dependemos de Él, de Dios. Pobres, vamos a hablar sobre esta palabra, pobres. Necesidad personal de dependencia de Dios. Generalmente en los capítulos 5, 6 y 7 el apóstol Mateo, que es una relación personal con Dios, nos está hablando sobre ello. Y aquí en la palabra, la justicia de Dios para con el hombre, nos muestra en la palabra de Dios la justicia de Dios para con el hombre. Pero también nos muestra la misericordia de Dios para con el hombre, en la palabra de Dios. Pero también nos muestra la relación del hombre para con Dios y su prójimo. Así que nosotros debemos de hacer caso a esa relación que nos está mostrando Dios a través de la palabra. Una relación sana. No confiar en Él, en el hombre, para salvación, ¿no? Pero sí confiar en el favor, en prestarle, en ayudarle. No cerrarle las puertas, porque esto no es de hombres de Dios. Entonces, el hambre y la sed de justicia que voy a mostrarles, hermanos, sobre hambre y sed de justicia de dos hombres que tienen total dependencia de Dios y que a la final fueron saciados. Con ese ahí hay un ejemplo para que lo miramos. Y este ejemplo ya lo hemos visto para otras cosas, para otros estudios, pero yo les he dicho que la palabra de Dios es tan perfecta y ayuda para tanto, hermanos, y en diferentes direcciones como la que nos va a ayudar en este momento. Y aquí hay dos hombres que tienen total dependencia de Dios y que a la final encontraron lo que necesitaban. Vamos a Cornelio. Vamos a Hechos 10, 1 al 6 a hablar de Cornelio. Y ahí entre ellos, si yo les hago de tarea que estudiemos Hechos 10, todo el capítulo. Y cuando estudiemos todo, cuando hemos leído todo el capítulo de Hechos 10, inmediatamente nos vamos al versículo 14 del capítulo 11. Y allí tenemos la respuesta a todo este pasaje que nos muestra. Y allí tú descubrirás el pecado que tenía Cornelio como el que tenía Pedro. Un pecado que los alejaba de la salvación. O sea, eran a un apóstol y otro era un santo, porque dice que es piadoso, pío que es
lo contrario de impío, o sea, piadoso, santo, impío, pecador. Y aquí nos muestra el pecado de acepción de personas, por eso no eran salvos. Y muchos quieren llegar siendo salvos aún con mayores pecados. Vamos a mirar estos dos hombres, ese ejemplo. Dice de Cornelio así, en Hechos 10, 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. En el versículo 2 es cuando habla de que era un santo. Mire, dice piadoso, eso quiere decir santo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Mira cómo el Señor mira a estas personas que dependen de Él, que no están justificando, sino dependiendo totalmente de ellos para hacerle un grandísimo favor. Y tanto a Pedro como a Cornelio les sirvió esto, por ser hombres que querían siempre estar con la dependencia en Dios. Porque Pedro fue un buen servidor, no interesa de que tuvo un comportamiento un poco difícil, un comportamiento un tanto salido o fuera de lo común, pero él aprendió y llegó a ser uno de los grandes servidores de Dios. Bueno, pero miremos el resultado, adelantémonos, hagamos de cuenta que ya leímos todo el Hechos 10, todo el capítulo. Y mire la respuesta que obtiene en Hechos 11, 13 al 16. Y dice así, Hechos 13 al 16. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él, vean la respuesta, a lo que consiguen por tener toda la dependencia en Dios. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí ves? ¿Y qué les hablé de Cornelio al comienzo? Que era un hombre, ¿qué? Piadoso, o sea, santo, y no era salvo. Y en la lectura que tú hagas de ese capítulo 10 te vas a dar cuenta que ellos hacían acepción de personas, no solamente Cornelio, sino también Pedro. Y cuando él le muestra en el lienzo animales inmundos y no inmundos, y le dice que él no ha comido nada inmundo cuando le da la orden de que comiera, y le dice que no llame inmundo lo que él ha purificado. ¿Sí es la acepción de personas que le muestran? Para que se dieran cuenta que estaban en pecado. Y dice el 15, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto ocurrió allí. Y ellos pensaban que el bautismo con el Espíritu Santo era solo para los ¿qué? Para los israelitas, para los judíos. Ellos no se rascaban muy bien con los gentiles. Pero cuando vieron que los gentiles fueron también llenos del Espíritu Santo, dijeron, ¡ay! Entendí la visión que me dio allá de comer animales inmundos y inmundos, porque ya había purificado a todos. Entonces aprendieron que no debían de hacer ¿qué? Acepción de personas. Entonces, qué importante es darle la gloria a Dios. Estos hombres eran de justicia en cuanto al obrar y en cuanto a
obrar y hacer todo en función de agradar a Dios. Por eso reciben del Señor que Él haga uso del libro de las memorias. Recuerda que hablamos de las 4 clases de libros que hay que nos muestra la palabra de Dios. Y entre ellos está el libro de las memorias, donde tú y yo consignamos, como consignar en un banco plata para cuando necesitamos a nuestras necesidades. Así también hay un libro de memorias que es como un banco donde consignamos todas nuestras buenas obras, para que cuando necesitemos algo, allí también haya saldo, no en rojo, un saldo que nos ayude para bien. Y esa es la manera de borrar las consecuencias, porque no hay otra forma, hermanos, siendo misericordiosos, bondadosos, dándonos con amor hacia los demás, no teniendo más alto concepto de sí que el que debemos de tener, sino obrando como Dios quiere, usando la palabra de Dios para todo. Como ejemplo, podemos tener toda la sabiduría del mundo y aún predicar muy bien, pero si Dios no nos respalda, no nos sirve de nada. Por eso es que debemos de depender totalmente de Dios. Y así nos lo dice el Salmo 127.1, hermanos. Vamos a mirar, vayamos allí, busquemos Salmo 127.1. Y dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es una realidad, hermanos. Realmente nosotros tenemos que depender de Dios. La guardia puede llevar herramientas como armas, como de las diferentes armas más poderosas. Y va y hace su trabajo y vela allí y se entrega en su servicio. Pero hermanos, puede tener todo un batallón al lado. Pero si Dios no está ahí, eso es peor que si estuviera solo. A cualquier momentico le podría fallar su fuerza, le podría fallar lo que él pensaba demostrar con aquello que cuenta, y que delante de Dios eso no es nada. Pero Él, Jehová, el Señor de los ejércitos, Él sí realmente, en Él podemos confiar. Así que si Él no lo hace, si no edifica la casa, pues en vano trabajan aquellos edificadores. Y si Él no guardare la ciudad, pues en vano velaría la guardia. No somos nada si no proviene de Dios. Todo cuanto proviene de Dios es una gran bendición para nosotros. Y mire que muchas veces nos apoyamos en nuestra propia justicia cuando decimos: soy bueno, yo oro mucho, me la paso en ayuno, leo la palabra y un poco de cosas, pero todas estas justificaciones delante de Dios son como trapos inmundos, pues si Él mismo no lo permitiera, nada sería. O sea, no decimos porque Dios me lo permite, porque Dios me da la fuerza, como la voluntad para hacerlo, sino es el yo personal. El elefantitis del yo va por delante, o sea, lo que hago yo es lo que vale. Pero nunca estamos diciendo porque Dios me lo permitió, o si Dios quiere voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. O sea que le robamos la honra a nuestro Dios. Entonces, aquí en lo que hemos hablado, estamos hablando de cosas que la misma palabra de Dios dice que debemos de hacerlo en secreto. Y ahí lo vamos a encontrar en la misma palabra de Dios cuando se ora o se ayuna o se lee o se da para el Señor, se diezma o se ofrenda o se hace un favor. Eso no hay que contarle a la mano izquierda lo que hace la derecha, porque esto es en secreto. Y tú lo vas a encontrar ahí en el mismo capítulo 5, cada una de estas cosas. ¿Sí? Porque lo que se hace en secreto, dice el Señor que lo responde en público. Ahí en el versículo, en el capítulo de estudio puede encontrarlo. En el capítulo 5. De orar en secreto, de ayunar en secreto y de dar en secreto, para que tu padre que ve en lo secreto te responda en público. Bueno, entonces la justicia es de Dios, pues yo soy solo porque Dios quiere y me dejas así ser. Mateo 5:20 dice: porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los hijos de Dios no hablamos con sabiduría humana, hermanos, sino con la sabiduría que proviene de Dios. Acuerden que la sabiduría humana llega a la mente y ahí se queda. Pero la sabiduría que proviene de Dios entra al corazón. Ahí se hospeda y reparte bendición por medio de la mente, por medio de todo lo que tú quieras hacer. Es muy diferente. Por eso es que la sabiduría que proviene de Dios es muy especial. No es como la sabiduría del hombre que la nombra en la misma palabra de Dios como una sabiduría diabólica que no sirve para nada. Bueno, sí sirve para la vida, pero no para salvación, para nada que tenga que ver con salvación. Esa sabiduría no nos ayuda para eso. Y si uno habla con los mejores sabios del mundo, astrólogos, bueno, póngale cualquier título, pero que no tenga a Dios y le hable de sabiduría, nunca te va a hablar de salvación. Al contrario, la rechaza. Él dice que te puede decir que es un ateo. Eso es lo que consigue cuando una persona tiene una sabiduría potente de la tierra, diabólica. Bueno, ¿qué beneficios tiene? O es para los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán ¿qué? Saciados. Muy bien. Así que si hemos entendido la palabra de Dios, démosle el lugar que le pertenece a Dios y hallaremos que nuestra vida siempre va a estar saciada de bendiciones. Miremos ahora en el versículo de estudio, en el capítulo 5, versículo 7. Y allí nos va a hablar de una bienaventuranza sobre algo supremamente importante. Todo lo que nosotros estamos viendo es importantísimo, pero ya prácticamente nuestro léxico es ese. Todo es importante y todo es importante, como esto que vamos a leer. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la mayor misericordia que podemos alcanzar de Dios es la salvación y la vida eterna. Aparte de las muchas misericordias que a diario necesitamos nosotros, como el alimento, el respirar, el tener el oxígeno. ¿Qué tal que nos tapásemos la nariz por unos 2 o 3 minutos o 5 si pudiéramos? ¿Te imaginas qué pasaría? Mi hermano, no lo vaya a hacer porque tienes tapaboca. Así que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí vamos a poner un ejemplo antes de entrar en detalle sobre la misericordia como esa misericordia de Jesús como el buen samaritano. ¿Qué será misericordia primero que todo? A ver, mis hermanos, yo les he dicho a ustedes, los que ya conocen, han estudiado esa palabra, ¿qué es misericordia? Y para los que no, entonces misericordia es favor no merecido. Eso quiere decir misericordia, favor no merecido. Miremos allí en Salmo 105, dice así: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Cuando estamos mirando esta palabra, y nos llama a ser a la estatura del varón perfecto, tenemos que mirarlo claramente como está dicho. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. La misericordia que Dios quiere que tengamos nosotros no es por un momento. Hoy sí, mañana no. O soy misericordioso únicamente los lunes y los sábados. No, mis hermanos. La misericordia es por siempre. Así como lo dice la palabra de Dios. Así como su verdad, la palabra de Dios para todas las generaciones. La palabra de Dios que habla en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, sirve para el momento que fue escrita. Sirvió, para ese momento.
Pero la palabra de Dios sigue vigente, ella no caduca ahí. Y también sirve para el tiempo que estamos viviendo, para todos los tiempos. Eso es la palabra de Dios, es tan universal, es tan perfecta que nos ayuda. Y lo que pasó en el antiguo y que está pasando ahora, tiene que ver también con la palabra de Dios. Así que mis hermanos, la misericordia no es por un momento, sino por siempre. Cuando Dios hace algo por alguien sin que la persona lo merezca y se compadece de los tales, ahí está demostrando su misericordia. Pues asimismo dio Dios a su Hijo, Jesús, por todos nosotros, sin que lo mereciéramos. Eso es una misericordia supremamente grande. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Vamos a mirar este pasaje bíblico para el día de mañana. Solamente lo dejamos ahí anunciado para que sigamos mirando sobre la misericordia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque nos permite. No, todavía nos queda tiempo. No, ya está el tiempo marcado. Bien. Así que vamos a dejar esta porción bíblica para mañana. No se le olvide Lucas 10, 25 al 37 para mirar sobre la misericordia. Así que lo podemos incluso mirar desde la casa. Dios nos bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios le damos por todo su amor, bondad, misericordia, por toda esa bondad infinita que tiene. Bueno, yo bendigo a este pueblo amado, que está cada día con ese ánimo y deseo de conocer más de su palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.